El día de hoy, en la mañana, estuve haciendo algunas cosas en mi taller, ahí en la carpintería, y una de las cosas que quise hacer fue el pretorio. Incluso pues hice lo que es el flagelo, lo que le dieron a Jesús en su espalda, ¿no? Es metal en las puntas, con hueso, y las tiras son de correa, las tiras son de correa de cuero. Entonces esto fue a dar a la espalda de Jesús, fuertísimo, ¿no? Obviamente pues los amarraban aquí a la cadena, y pues ya lo vieron en el video, ¿no? Todo el tiempo en que estuve trabajando en esto, hubo un sentir en mí bastante complicado, porque al estar ahí trabajando con los clavos, con la corona de espinas, con el mazo, ¿no? Estando yo pensando, dije, ¿qué me llevo me tengo que llevar algo que esté fuerte para que ilustre esa parte, ¿no? Cuando a Jesús le clavaron sus manos, ¿no? Y sus pies a la cruz. Y pues no solamente eso, la corona de espinas. Un momento muy complicado, ¿no? Para nuestro Señor Jesucristo. La intención de traer estos elementos acá al servicio, pues es para que reflexionemos un poco, ¿no? De tanto amor que nos mostró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero antes de ello, quiero pedirte que cierres tus ojos, inclines tu rostro y le pidas a Dios revelación de lo que Él te va a hablar el día de hoy. Quiero que hagamos un viaje. Ya empezamos, desde la semana pasada, el inicio de esta semana, el domingo, iniciamos trayendo aquí a recordatorio la entrada triunfal de Jesús, ¿no? Pero yo quiero que ahorita ya en este momento, inclina tu rostro, cierra tus ojos, y quiero llevarte al día jueves, de jueves a viernes, 2 días nada más te quiero llevar en este tema, en esta predicación del pretorio a la cruz. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra, pidiéndote, Señor, que me des sabiduría para dirigirme en este mensaje a la audiencia, esta audiencia que escucha, esta audiencia que presta oído para escuchar tu mensaje de salvación. En esta hora te pido, Dios, calle mi boca, mis pensamientos, y que hables tú a través de tu palabra. Señor, revélanos en esta noche tu voluntad. Señor, en esta noche ya han transcurrido, según el calendario lunar, así como nos guiamos para saber en qué día cae la Semana Santa, o cuándo empieza, si sea en marzo o en abril. Señor, hoy sabemos que fue un viernes como hoy. Según ese calendario lunar, fue un viernes como hoy. A las 3 de la tarde te crucificaron, Señor, y más o menos a las 6 de la tarde te bajaron de la cruz. Y ahorita que ya van a ser casi las 8, creo que mucha gente, al igual que nosotros en esta hora, en aquel tiempo, también se puso reflexiva. Así es que, Señor, en este momento te pido, Padre, que este tiempo no sea pasarlo como un viernes más, que sea muy especial para cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo en esta hora nos hable y nos toque y nos ministre, nos dé esa palabra rema que edifique nuestras vidas. Lo pongo delante de ti, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos ahí en el día jueves, ¿qué te parece? En el día jueves, ya Jesús entró a Jerusalén y ha llevado a cabo ya varias actividades, ¿verdad? Como cuando llegó a Jerusalén y se dirigió al templo,
y miró que su templo, la casa de Dios, se había convertido en un mercado. De ahí, dice, tomó un látigo, echó fuera a los mercaderes, volcó mesas y etcétera, ¿no? Por ahí vinieron transcurriendo los días. Pero quiero llevarte al día jueves. El día jueves, o sea, vamos a pensar que como el día de ayer, Jesús le dio una instrucción a sus discípulos y les dijo: vayan a casa de tal hombre y díganle que dónde está el lugar en donde vamos a celebrar la Pascua. Y así lo hicieron. Obedientes, sus discípulos fueron y encontraron aquel lugar y le dijeron a aquella persona: ¿en dónde está el lugar en donde vamos a cenar la Pascua con el Señor? Y entonces el hombre los dirigió a una sala muy amplia, a cierta altura, en un segundo nivel. Y ahí entonces llegaron los discípulos y llegó Jesús. Ya estaba la mesa puesta. ¿Sí? Ya estaba la mesa puesta. ¿Qué estaban celebrando en ese momento ellos como judíos? ¿Alguien sabe? La Pascua. ¿Pero qué significa la Pascua? Su libertad. Es como con nosotros los mexicanos. ¿Qué celebramos el 16 de septiembre? El día de nuestra independencia, ¿verdad? Para ellos como judíos estaban celebrando la libertad que Dios le dio al pueblo hebreo al sacarlo de la esclavitud de Egipto con señales, prodigios y algo maravilloso. Se abrió el mar y ellos pasaron en seco y llegaron al desierto. Ya sabemos la historia, 40 años, ¿verdad? Pero en esa noche específicamente estaban celebrando como nosotros los mexicanos el 16 de septiembre. La libertad. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos bien de este lado? Estaban celebrando su libertad. Y entonces en esa noche, nosotros sabemos acerca del Evangelio, en donde Jesús instruye y dice que bauticemos a la gente. ¿Sí? En Mateo capítulo 28, versículo 19, 20 y 21, Jesús instruye a la gente y les dice: miren, esto es algo que ustedes tienen que hacer como iglesia. Bautizar a la gente. ¿Sale? Número 2, ¿qué hizo en la cena del Señor Jesús en esa noche? Instituyó la comunión, es decir, el partimiento del pan y beber el vino. Y número 3, y muy importante, en esa noche también instituyó algo muy grande. Se ató una toalla a la cintura, creo que se encaminó hacia algún lugar y dijo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 discípulos. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Le lavó los pies. Por ahí uno de los discípulos como que dijo: no, Señor, ¿cómo crees? A mí no me vas a lavar los pies. Entonces Jesús le dijo a este hombre: si no lo hago así, no tendrás parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro, al ser sacudido de esa manera, dijo: no, Señor, entonces mejor lávame completito, ¿no? Y entonces muchos pensamos que esto que hizo Jesús fue un gesto de humildad. Y sí, hay que tener mucha humildad para lavarle los pies a sus 12 discípulos, ¿verdad? Incluyendo también ¿a quién? Al que lo iba a traicionar. Judas también le lavó sus pies. Entonces, ahí vamos bien. 3 cosas muy importantes que dijo Jesús en todo su ministerio. Primera, bauticen a la gente, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Sí o no? Número 2, ¿qué más hizo en esa noche? Instituyó la cena del Señor. Y número 3, nos enseñó a amar. Jesús vino a servir.
no vino a ser servido, ¿sí? Entonces estaba catapultando a sus discípulos a servir, pero antes de eso, un acto de humildad. Porque ¿qué tal si aquellos divinitos traían champiñones en sus deditos? Entre sus deditos, y no les olían mal los pies, simplemente chillaban mucho los ojos. Pero eso sí no lo sabemos, no lo dice el Evangelio. Pero vamos a pensar que entonces en esa noche Jesús le lavó los pies y les estaba diciendo: tú también el día de mañana lo vas a tener que hacer con alguien más. Así como yo estoy lavándole los pies a ustedes, ustedes van a tenerle que lavar los pies a alguien más. Y acá en La Roca nos hemos especializado en eso, en amar a la gente, en servirle a la gente, ¿sí o no? Entonces, nos queda muy claro, ¿verdad?, lo que hizo Jesús en esa noche. Después de ahí, después de haber cenado y después de haber bebido, después de haber dicho: el que meta conmigo la mano en el plato, ese me va a traicionar. Y entonces ellos empezaron entre ellos a murmurar, como a decir: ¿quién va a ser ese? Después de haber visto a Jesús sanar ciegos, sanar paralíticos, sanar leprosos, sordos, mudos, resucitar muertos, echar fuera demonios, multiplicar peces y panes, alimentar multitudes con una sola mochilita de desayuno de un jovencito, ¿sí o no? Y entonces, impresionante. Y no se diga cuando calmó la tormenta, y no se diga cuando caminó sobre el mar, y no se diga cuando le dijo que echara la red del otro lado y dice que las redes se rompían. No se diga cuando le dijo Pedro, preocupado por el pago de los impuestos: ¿y ahora qué vamos a hacer, Señor? Mira, ve al lago, tira tu caña, el primer pez que pesques, ese pez le abres la boca, de ahí sacas una moneda y con esa moneda pagas tus impuestos y mis impuestos. O sea, cosas sobrenaturales. Sí estamos, ¿vamos bien? ¿Qué más hizo Jesús? Eso ya fue cuando lo iban a arrestar allá por el Getsemaní, ¿verdad? Calmó la tempestad, le dijo al viento: cálmate, y le dijo al mar: tú también te calmas. Y ¡pum!, vino la bonanza. ¿Qué más? Le paró el flujo de sangre a una mujer que 12 años estaba enfermísima, ya había gastado todo lo que tenía, y entonces se atrevió y se arrojó al manto de Jesús, ¿verdad? Y como traía esos filamentos que colgaban en su túnica, eso lo distinguía de los demás sacerdotes, ¿verdad? Y entonces ella dijo: Él es. Y se lanzó y la sanó, ¿verdad? La hija de Jairo, ¿no? Resucitó a la hija de Jairo. ¿Qué más? Sanaba a distancia, le dijo a aquel hombre, ¿verdad? Le dijo: tú cree nada más, Jairo, mira, olvídate de lo que te están diciendo estos hombres, olvídate, o sea, tú cree nada más. Y la mujer se la había arrojado a los pies, ¿verdad? Y entonces Jairo así como que: ay, por favor, si ves que mi hija se está muriendo, ¿qué es más importante, tu flujo o que mi hija se muera? ¿No? Pero cada cosa en su lugar, ¿no? A Jesús no se le escapaba detalle. ¿Qué otra cosa? Perdonó a María Magdalena. ¿Quién dijo eso? Hasta allá atrás. Yo tampoco te condeno, mujer. ¿Dónde están los que te acusan? No se han ido, maestro. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí te acuerdas todo lo? ¿Qué más? Eso ya fue en la cruz, pero yo estoy hablando antes de su ministerio. Y etcétera, y etcétera, y etcétera.
Los evangelios son toda la historia escrita y narrada de muchos testigos oculares. Y además, por ejemplo, cuando llamó a Leví, era un recaudador de impuestos, ¿no? La gente lo consideraba traidor a la patria. Los mismos judíos, ¿sí o no? ¿Y cómo es posible que lo llames a este cuate que está coludido con los romanos? Cuando le dijo a este chaparrito Zaqueo, ¿tú qué haces ahí arriba? Bájate de este árbol del sicomoro, que esta noche voy a cenar en tu casa. ¿Y qué hizo la gente? Lo criticaba, ¿no? Come en casa de recaudadores de impuestos, come en casas de ladrones, se junta con prostitutas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas no conocemos de Jesús? ¿Algo que me tenga que decir? Salvó a mi hijo. ¿Cuántas cosas no sabemos de Jesús? Pero vertió estas palabras en esa última cena. El que meta conmigo la mano en el plato, ese es el que me va a traicionar. Y entonces ellos se empezaron a codear y diciendo, ¿acaso seré yo, maestro? ¿Y acaso seré yo? Y entonces le tocó al que lo iba a traicionar. ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Haz pronto lo que tengas que hacer. Y entonces Jesús siguió ahí con sus discípulos. Este hombre bajó las escalinatas y se fue a hacer ciertos tratos, ¿sí o no? Creo que la mayoría sabemos todo esto que estamos platicando, ¿cierto? ¿O alguien estará aquí por primera vez que no haya escuchado estas cosas? Yo creo que desde nuestra infancia, la gran mayoría hemos escuchado todas estas cosas, ¿cierto o falso? De alguna u otra forma, en películas, cuando fuimos al catecismo, cuando hicimos la primera comunión, etcétera, etcétera, cuando nos fuimos al Via Crucis a comer los chicharrones, ¿sí o no? Todo mundo ya hemos sabido estas historias, ¿no? Pero viene algo bien interesante. Jesús les dijo a sus discípulos, ya que aquel se había ido a hacer sus tratos, les dijo, muchachos, es tiempo de irnos a otro lugar. Después de la cena, ¿a dónde creen que se dirigieron los 11 y Jesús? ¿Alguien sabe? Al huerto del Getsemaní. Y mire cómo bien lo dijo el pastor Pierre. No me quiero adelantar a la prédica del pastor David, pero déjenme decirles algo. ¿En dónde vino a llevarse a cabo la caída del ser humano? En el huerto del Edén. Entonces, sucede que se dirigen hacia el huerto del Getsemaní. Y se me escalofría la piel, pastor Pierre, porque ahorita que usted mencionó Génesis 3:15, ¡pum! Dije, ¿dónde empezó la batalla? ¿Dónde empezó a operar Satanás? En el huerto del Edén. Y ahora, después de haber cenado, ellos se dirigen hacia el huerto del Getsemaní. Otro huerto. Un huerto en el Edén y ahora un huerto del Getsemaní. Cuando ellos se dirigen hacia el Getsemaní, les da ciertas instrucciones a los discípulos. Levante la mano los discípulos de Jesús. Yo levanto hasta mis 2 pies, más porque no me puedo quedar, pero levanto todo. Le da ciertas instrucciones a sus discípulos. Y en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 14, 15 y
14 y 15, en el versículo 43, dice lo siguiente la palabra de Dios. Una vez cuando ellos llegan al huerto del Getsemaní y están ahí, Jesús les da ciertas instrucciones. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó ¿quién? Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Jesús estaba todavía hablando, dándoles instrucciones a sus discípulos, y de repente, ¿quién llegó? Judas. Otra vez, el personaje que pensamos que ya habíamos terminado de hablar de él, cuando le dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar. Otra vez Judas. ¿Cuál fue la señal? ¿Alguien sabe? Un beso en la mejilla de Jesús. Jesús todavía estaba hablando. Jesús todavía les estaba dando instrucciones. Quédense aquí y velad y orad. Les dijo, velen y oren. Mientras tanto, yo voy más allá. Y Jesús se fue más allá, más adentro del Getsemaní. Y entonces empezó a orar. Empezó a orar nuestro Señor Jesucristo. Y sus palabras eran de angustia, de desesperación. Decía, es tal la aflicción que me invade. Y se sentía acogido, se sentía angustiado, se sentía triste. Dice la palabra que de su frente caían gotas como de sangre, ¿verdad? Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, en el Getsemaní, orando y orando, orando y orando, ¿no? Se levantó de orar, salió y encontró a sus discípulos dormidos y les dijo, ay muchachos, no pudieron velar, ni siquiera una hora pudieron permanecer despiertos. Y dejen de despiertos, ¿no habrán orado? Y entonces, una vez que lo arrestan a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Marcos, nos dice que en cuanto lo arrestan, primeramente lo llevan ante el consejo de los sacerdotes. Y lo empiezan a cuestionar. Y le empiezan a decir, has blasfemado, te has declarado hijo de Dios. Y lo empiezan a cachetear y lo empiezan a bofetear, lo patean, le jalan la barba. Y tantas cosas que le hicieron ahí a Jesús. Y entonces ya a esa hora de la noche, de la madrugada, ellos permiten que llegue el día siguiente. Y ya cansados ellos de estarle abofeteando, burlándose de él, jalándole su barba, escupiéndole su cara, agarrándolo a bofetadas, toda la noche del jueves, ya madrugada para amanecer viernes. Llegó el momento en donde ahora lo llevan ¿ante quién? Ante Poncio Pilato. Y también le hacen un juicio, ¿no? Y entonces llega el momento en donde Pilato le hace preguntas también a Jesús. ¿De qué te acusan estos hombres? Yo no encuentro problema alguno en ti. Y entonces Jesús callado. Me llama mucho la atención el evangelio en donde Jesús callado. No se defendía, no decía nada. Callado. Entonces, pues a tanta insistencia, ahora ¿con quién creen que lo manda Pilato? Con Herodes. Herodes también lo enjuicia. Incluso empieza a juguetear con él.
Porque como Herodes sabía que Jesús hacía milagros, incluso lo reta y le dice que le haga 2, 3 milagritos, ¿no? Como el rey Midas, vamos a pensar, que todo lo que toca lo convierte en oro. Y también, pero llega el momento en que Herodes no muerde el anzuelo de Pilato, porque, habría que entender un poquito todo lo que se estaba gestando en esas regiones, ¿verdad? Era un pueblo conquistado, ¿verdad? Los judíos, primero los sacerdotes por su religión, etcétera, mil cosas que sucedían. Pilato quería estar ahí a la altura, porque los sacerdotes le dijeron: si tú lo declaras rey y lo aceptas, te pones en contra del César. Y Pilato dice: no manches, ¿en qué bronca me estoy metiendo? Esta cuestión está no solamente pasada de nivel, sino que ya me están metiendo cuestiones políticas, ¿no? ¿Quién sabe de política, verdad, Paco? Ya me están metiendo en un problema. Y entonces por eso lo manda con Herodes. Herodes, como no le hace lo que quería hacer que hiciera Jesús a Herodes, se lo regresa a Pilato. Y ahí va de nuevo Jesús. Y se queda callado otra vez. La esposa de Pilato le dice: no te vayas a meter con ese hombre. Tuve un sueño, una revelación. No te metas con ese hombre. Ese es un hombre justo. Pero él era el que impartía la justicia, Pilato. Y entonces dice: bueno, ya, porque ya empezaba la turba a gritar. Ya empezaba la gente a decir: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces alguien le dice a Pilato: hay una tradición entre este pueblo, que puedes liberar a un preso. Y entonces empieza a gritar la turba: liberen, ¿a quién? A Barrabás. Libera a Barrabás, libera a Barrabás, libera a Barrabás. Y Pilato pues dice: no te pases, yo quería que liberaran a Jesús. Yo quería que gritaran que liberen a Jesús. Entonces yo creo que se rascó la cabecita a Pilato y dijo: momento, azótenlo. Y entonces se lo llevan a Jesús, lo meten al pretorio, le amarran sus manos. Alguien que pase por aquí, por favor. ¿Quién dijo yo? Ya aquí corrió. Por favor, un ayudante más. Le amarran sus manos. Fuiste un voluntario. Y lo empiezan a azotar. Secretario de Gobernación, ¿qué tiene en la punta esto? Metal. Metal. ¿Qué más? Es como hueso, ¿no? Y el cuero. Y el cuero. ¿Alguien más quiere cerciorarse de ello? Rodrigo. Pues ya qué. 39 azotes. Los romanos eran especialistas en la tortura. Y empezaron a contar. Haz tu oración, amigo. Porque esto va a doler. No, este muchacho ya se me está poniendo a temblar acá. Pareciera ser un tanto cuanto chistoso, ¿verdad? Pásale a tu lugar. Y entonces vinieron los azotes y desde ahí empezó el dolor. Azote tras azote, latigazo tras latigazo. Esto me lleva a Isaías, obviamente, capítulo 53. En el versículo 4 hasta el 7. Isaías 53, 4 al 7.
Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Wow. La pregunta el día de hoy es: ¿quién condenó a Jesús a la cruz? ¿El pueblo? ¿Pilato? ¿Herodes? ¿Los sacerdotes? ¿Quién condenó? ¿Alguien lo traicionó? ¿Quién condenó a Jesús a la cruz? Mira, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Al decir yo ahorita lo siguiente, podría decir: oiga, pastor, eso sí no lo puedo aceptar. Porque yo al decir lo siguiente podría sentirte aludido. Pero ¿quién crees que condenó a Jesús? Nuestros pecados. Tú y yo. Tú y yo. Y entonces, como vimos en el video, procedieron y empezaron a recorrer todo ese camino que los llevaba ¿a dónde? Al Gólgota, al monte de la calavera. Hicieron todo ese recorrido por las calles de Jerusalén, ¿verdad? Jesús cargando la cruz, y ya lo habían una vez latigueado, ya lo habían escarnecido, y Jesús iba recorriendo esas calles y cargando la cruz. Y aún le seguían azotando. ¡Órale, apúrate! Los romanos, ¿no? ¡Apúrate! ¡Ey, camínale! ¡Pum! Otra patada. Y nuestro Señor Jesucristo avanzando y avanzando y avanzando. Obviamente ya se habían burlado de Él. Un voluntario por aquí. ¿Quién dijo? Yo, córrele, Marcial. Ay, Marcial. Ay, Dios, mejor no. ¿O tú solito? No, está llena de espinas, hijo. Ya le habían dicho que era el rey de los judíos. Ya lo habían coronado. Son espinas reales, ¿eh? También me dio una espinada en la tarde. Temblaba mi cuerpo cuando estaba entretejiendo la corona de espinas. Y dije: wow, fue demasiado, Jesús, ¿por qué lo hiciste? Si quieres, llévasela por ahí a alguien que la quiera tomar en sus manos y ahí véselas pasando. Jesús seguía cargando la cruz y seguía avanzando, coronado con espinas. Y seguía avanzando, y seguía avanzando, y seguía avanzando, ¿verdad? ¿Te estás imaginando toda la narración? Soy buen narrador. Iba Jesús avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, y entonces llegó al monte de la calavera. Y de ahí, pues ya sabemos, ¿verdad? Los clavos.
y el mazo. Ya lo estaban esperando. Leo, otro voluntario. Llévate por ahí los clavos y el mazo y pásaselo acá a nuestro público. Ya lo estaba esperando el mazo y los clavos en aquel lugar. Dice que ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció ante su trasquilador. Mira, Leo, préstame ese clavo. Cuando les entregues el clavo en su mano, les dices, estira tu mano. Y les haces así. Despacito, No aguantamos ni siquiera el piquetito de la punta del clavo. Ve para allá atrás, Leo, mira, allá atrás. Allá atrás hay gente que dice, yo quiero sentirlo, pastor. Allá atrás. Ahí hay mucha gente, mira. Allá está Pierre. Dice Pierre, a ver, pásamelo. Pero a Pierre le pones así que estira la mano y le... Mira. Traje algunos clavos. Porque algunos hoy se van a llevar un clavo. Porque van a decir, yo también, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hoy yo me crucifico con Jesús. Hoy yo muero con Jesús. Dáselo fuerte. Hoy yo quiero morir con Jesús. Una vez crucificado nuestro Señor Jesucristo, estaba yo pensando, ¿cómo le pongo al mensaje? ¿Del pretorio a la cruz? ¿O lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz? Y entonces sigo pensando. Nuestro Señor Jesucristo hizo una petición ya clavado en la cruz al Padre. Una petición a favor tuya, de aquellos, tuya y mía. Ya crucificado nuestro Señor Jesucristo, préstenme el mazo por favor. Ay, aquí está. Escucha. Le estaban clavando sus manos. Le estaban clavando su otra mano. Le estaban clavando sus pies al Rey de la Gloria. Una vez que levantan la cruz, cae y empezó a transcurrir el tiempo. Agotado su cuerpo, ya muy cansado, hizo una petición al Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una petición a favor tuya y mía, a favor de aquellos hombres que lo estaban crucificando. Y les dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, es donde encontramos esa palabra que hoy penetra a mis huesos. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fíjate, posteriormente dice ahí la palabra: mientras tanto, echaban suertes
para repartirse entre sí la ropa de Jesús, de nuestro Rey. Maltratado y humillado, dice Isaías, 700 años antes de que todo eso sucediera. Por ti, por mí, por ti que hoy desprecias la cruz. Porque muchos aquí en este lugar hoy, que están sentados en este lugar, desprecian el sacrificio de Jesús. Les entra por un oído y les sale por el otro. Pero aún así Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tiempo transcurría y entonces, esto todo mundo lo sabemos. Había 2 hombres crucificados al lado de Jesús. 2 ladrones, 2 hombres como tú y como yo, que de cierta manera sí merecían morir. Eran unos ladrones. Entonces uno de ellos le increpaba: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Y el otro hombre del lado de la cruz, del otro lado, le dijo: ¡Ey! Nosotros sí nos merecemos lo que nos está pasando, pero este hombre... Y entonces este hombre, pecador como tú y como yo, volteó y miró a Jesús y le dijo esta palabra que deberías de repetir hoy: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mira, Jesús le contestó esta palabra que te va a hacer libre hoy. Di conmigo: hoy. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, amigo, hoy se vive aquí y ahora, solo por hoy. ¿Sí te checa el audio y el video? Cuando estamos aquí hablando en el AA, 24 horas, hermano, solo por hoy. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy, le dijo aquel hombre. Hoy es hoy, hermano, hermana. Es hoy. Hoy tiene mucho significado la palabra hoy. Es aquí y ahora. Ya no estés viviendo en el pasado. Ya perdona, ya olvida, ya suelta. Hoy. Tampoco te futurices. Mañana voy a hacer tal o cual cosa, dice la palabra en Santiago. Ni siquiera sabes qué sucederá mañana. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Mejor piensa en hoy. Hoy aquí. Nuestro Señor Jesucristo, expectante de toda la situación, porque te voy a decir algo que te va a romper la estructura mental. Jesús no venció en la cruz, pero estaba expectante. No te olvides de lo que te acabo de decir, Jesús no venció en la cruz. Como él estaba expectante, mirando desde arriba todo lo que sucedía, ¿a quién creen que miró? A su madre. Y viene la tercera palabra, porque ya dijimos la primera: Padre, perdónalos. Le dijo al ladrón: hoy. Y viene la tercera palabra: mujer. Se dirige a su madre María. Ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Mira qué bonito, nuestro Señor Jesucristo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo se llama este lugar? La Roca, Centro de Rehabilitación y Restauración
familiar. Jesús ocupándose de las familias desde la cruz del Calvario. Tu familia va a ser salva. Jesús está ocupado porque te puso la mirada a ti. Y tú vas a hacer la diferencia entre la religiosidad, la religión y tener una relación con Dios, así como la tuvo el apóstol al cual Jesús le dijo, ahí tienes a tu madre. ¿Sí me estoy explicando? La familia. Tema importantísimo para Jesús desde la cruz del Calvario. Y seguimos avanzando, ¿verdad? Un clamor de nuestro Señor Jesucristo, estando ahí en la cruz, deshidratado, ardiéndole las heridas, ¿te imaginas? Doliéndole sus manos, sus pies. Y entonces, Lama Sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un clamor a Dios. Un clamor que tú tienes que hacer a Dios. Dios mío, estas situaciones y ya no las soporto. Esta situación ya no la aguanto más. Este hijo mío cayó en la adicción. Dios mío, Padre mío, ayúdame. Ya no aguanto más esta relación. ¿Cuántas cosas? Esta economía, esta enfermedad. ¿Habrá aquí alguna persona con cáncer? ¿Diabetes? ¿Adicción? 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 Levante la mano. ¿Cáncer, diabetes, adicción? Vamos a gritar. ¡Lama Sabactani! Grítaselo al Señor. ¿Qué significa Dios mío, Dios mío? Levanta tu clamor a Dios. Órale al Señor. Que vea tu aflicción y diga, Señor, Padre, siento que no me escuchas. Pero Jesús sí te escucha. Nuestro Dios sí te escucha. Nada más que muchas veces te da pena. Te da pena. Te da pena abrirte con alguien y decir, pastor, me está pasando esto, ya no soporto, ¿qué hago? Levántate y grítale a Jesús, dile, dice la palabra que todos andábamos como ovejas sin pastor. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Ayúdeme. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí te está bendiciendo esta noche la palabra, el mensaje? Seguía transcurriendo la tarde y entonces nos muestra Jesús que 100% Dios, porque dice la palabra que Él se despojó de ser Dios y vino a habitar entre los hombres, pero 100% humano, como tú y como yo. Él nos entiende en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras necesidades. Y entonces vertió algo que yo quisiera haber dicho en ese momento, yo te lo doy. Pero dijo Jesús, tengo sed. Tengo sed. Y entonces ahí la palabra de Dios, en Juan capítulo 19, versículo 28, nos dice que cuando Jesús pidió algo de beber, ¿qué le dieron? Y esa hierbita que hoy conocemos, que te dicen, no la marihuana. No, esa hierbita que es anestesiante, árnica con vinagre. Y se la dieron a beber con una esponja, ¿verdad? Cuando Jesús la probó,
No, porque eso se los daban a todos los que crucificaban los romanos. Tengo sed, dijo Jesús. ¿Tú has llegado a tener sed? Jesús se acercó con una mujer en un pozo. La historia de la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Y entonces le dijo: hey, Jesús, tú y yo no tenemos nada en común. Los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien. ¿Y cómo me estás pidiendo que yo te dé agua? Y entonces Jesús le dijo: si supieras quién te está pidiendo el agua, ¿verdad? Y entonces le dijo: jamás volverías a tener sed. Y entonces esta mujer, porque ya sabrás que Jesús le dijo quién era ella, ¿verdad? Le dijo: no, y es más, con el hombre que estás hoy tampoco es tu marido. Y ella se quedó así admirada y sorprendida, y este hombre es profeta, le dijo, ¿te acuerdas? Y entonces ella se fue y les empezó a decir: he encontrado a un profeta, he encontrado al Mesías, he encontrado al ungido, Él es Jesús, el Hijo de Dios. El que beba de mí, dijo Jesús, jamás tendrá sed. ¿Alguien está saciando ya tu sed? ¿Alguien está saciando ya tu sed? Grítalo, amén. Él sacia nuestra sed. Y entonces, avanzando el tiempo, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dijo otra cosa nuestro Señor Jesucristo: todo está cumplido. Consumado es. El Rey de Reyes vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Y dijo: se ha cumplido todo. Los profetas lo anunciaron. Isaías lo anunció. Todo ha sido cumplido. Se cumplió hasta la última tilde de la ley. Jesús cumplió con la ley y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La séptima palabra que Jesús dijo en la cruz la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra: y expiró. Y entonces ahí es donde tenemos que regresar al Getsemaní. Te voy a decir por qué. Jesús no ganó la batalla en la cruz. Esa decisión Jesús ya la había tomado en el Getsemaní. En el huerto del Getsemaní. ¿En dónde perdió la batalla la humanidad? En el huerto del Edén. Quiero llevarte al Getsemaní otra vez. Regresa al Getsemaní. Regresa al Getsemaní. Vamos al Evangelio. Evangelio de Marcos, versículo 14, capítulo 14, perdón, versículo 32. En adelante. Capítulo 14, versículo 32. Ahí en el huerto del Getsemaní. ¿Dónde se perdió la batalla?
En el huerto del Edén. ¿Dónde se ganó la batalla? En el huerto del Getsemaní. Mira, lee conmigo. Ahí te van a ir pasando versículo a versículo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tan la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en la tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo esto es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo. Pero fíjate la victoria. Fíjate la victoria. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Di conmigo: victoria. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo: ¡hey, muchachos! ¡hey, ya gané! Yo vencí en el Getsemaní. No hice mi voluntad, hice la voluntad del Padre que me envió por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Dice el versículo bestseller de la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús cumplió con todo lo que estaba dicho por Él, que iba a ser maltratado y humillado, varón de dolores, enmudeció ante su trasquilador. Mira, ni lo crucificó Pilato, ni lo crucificó Herodes, ni lo crucificaron los sacerdotes, ni lo crucificaste tú. Fue voluntariamente a la cruz, por amor a todos nosotros. ¿Sí me estás entendiendo? Jesús fue a la cruz voluntariamente. Si Él lo hizo voluntariamente, entonces tenemos que mirar la cruz no como un símbolo de tortura, sino como un símbolo de salvación. Él nos salvó, murió por nosotros, pero Él lo decidió en el Getsemaní, clamando a su Padre y diciéndole: Padre, que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y entonces tomó el respiro y esperó a Judas, junto con la comitiva que lo acompañaba. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder paso a paso, que iba a estar ante el Sanedrín, que iba a estar frente a Pilato, que iba a estar frente a Herodes. Él ya lo sabía y por eso no decía nada. Ya había sido una decisión tomada. Así es que esto nos lleva a pensar algo. Toma hoy tu decisión. ¿Sí me estás entendiendo? Toma hoy tu decisión. Mira, vete poniendo de pie.
Y en esta hora, toma una decisión. Una decisión que puede cambiar tu vida. Hoy, aquí y ahora. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy toma una decisión, Paco. Jesús oró a favor tuyo y mío, a favor de todos nosotros. Eric, Él oró a favor tuyo y mío, Leo, a favor de todos nosotros, cada uno de nosotros. Hoy toma una decisión. Jesús tomó la decisión en el Getsemaní. ¿Dónde perdimos la batalla? En el huerto del Edén. ¿Dónde ganamos la batalla? Jesús ganó la batalla por nosotros en el Getsemaní. Aplastó, dice Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de Satanás. Venció por ti y por mí. Dijo el pastor Pierre. No, es que no me quiero adelantar a la prédica del pastor David. Es el Espíritu Santo, pastor, que nos llevó a pensar lo mismo. Allí Jesús ganó la batalla por ti y por mí en el Getsemaní.